Vamos a ver. Bueno, eh, buenas noches a todos los convidados. Mi nombre es Fernando Montoya Cubas. Yo soy doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad Federal del ABC de Brasil. Y bueno, yo les voy a impartir un mini curso de Python de duración de 10 horas. Bueno, solo prendí la cámara para que me vean. Voy a apagar para que la dinámica sea un poco más fluida, ¿no? Puntos básicos necesarios para entender nuestro curso. Bueno, primero les voy a hablar de en qué consiste el curso y en qué consiste cada uno de los bloques, ¿no? Cada una de las clases que vamos a hacer. Bueno, en el bloque 1, la clase de hoy, vamos a hablar sobre conceptos básicos, todo lo que es necesario para poder entender lo que es Python y qué cosas es lo que se puede hacer con Python. El bloque 2, que es la siguiente semana, hablaremos de los tipos de datos, las evaluaciones y las operaciones de entrada y salida en Python. En el bloque 3 hablaremos del control de flujos, bucles y bloques condicionales, ¿no? El 4 de enero. En el bloque 4 hablaremos sobre las colecciones de datos, llámense listas, tuplas, diccionarios. Y en el último bloque hablaremos sobre las funciones. Este temario está basado en la certificación Entry Level Python Programmer Certification. O sea, en teoría, si ustedes acaban este mini curso, ustedes podrían dar el examen para obtener esta certificación, ¿no? Bueno, empecemos. ¿Por qué programar en Python? ¿Por qué no usar otro lenguaje de programación? Bueno, Python es el lenguaje por defecto para aprender a programar, ya que este tiene una sintaxis muy sencilla y es altamente usado en todas las áreas del conocimiento. Gente de biología, gente de, de finanzas, gente de matemática, gente de física, gente de todos los ámbitos, por lo general en algún momento aprenden Python, ya que Python es un lenguaje bien sencillo, bien fácil de aprender y es muy fácil llevar las ideas que nosotros tenemos dentro del lenguaje de programación, ¿no? Una de las características principales de Python es que es un lenguaje de propósito general, o sea, sirve para hacer lo que te dé la gana, literalmente, en computación. Este lenguaje es multiparadigma, o sea, puede funcionar a la vez como lenguaje orientado a objetos, lenguaje funcional o lenguaje procedimental, ¿no? Lo puedes usar de las tres formas. Bueno, es un lenguaje interpretado, o sea que cada una de las instrucciones que tú coloques, puedes ver la salida directamente, ¿no? Bueno, es multiplataforma, o sea, lo que tú escribes en Python funciona ya sea en Linux, ya sea en Windows, ya sea en Apple, en las Apples, ¿no? Eh, es un lenguaje de tipado dinámico, o sea que acá no existe el concepto de que yo declaro el tipo de variable, sino que el, el tipo de variable, el lenguaje lo aprende por el contexto, ¿no? Bueno, es de libre distribución, tú lo puedes descargar y usarlo sin precisar de alguna licencia. Y bueno, tiene un gran soporte gracias a la comunidad, ¿no? Hay comunidades, como ya les dije, de Machine Learning, comunidades ligadas a la biología, comunidades ligadas a las finanzas, etcétera.
Bueno, entre otras características que tiene el Python. Por ejemplo, Python tú lo puedes usar mediante sus librerías más comunes, por ejemplo, Django, que sirve para desarrollar web, CubicWeb, que sirve para desarrollar web semánticas, Pygame, que sirve para desarrollar juegos en 2D, el TK-Ender, que sirve para hacer las interfaces gráficas basadas en TK, el BioPython, que sirve, que es un conjunto de herramientas de bioinformática que sirve para secuenciar, analizar y hacer todo con genes y con proteínas, ¿no? Es la herramienta preferida de los biólogos, por ejemplo. NumPy, que es la biblioteca que da soporte a las matrices y a los vectores. SciPy, que es la biblioteca de análisis científico. Aquí puedes utilizar álgebra lineal, integración, ecuaciones diferenciales, problemas de optimización, entre otros, ¿no? Pandas, que lleva los conceptos de los data frames dentro de lo que es Python. Es una librería por defecto si tú quieres hacer análisis de datos y data science, por ejemplo. El Piyomo, que es el que sirve para formular modelos de optimización combinatoria. Y bueno, y por último el Scikit-learn, ¿no? Que es la biblioteca que implementa los algoritmos de aprendizaje automático, o sea, todo lo que viene a ser Machine Learning. Bueno, existen muchas librerías más, pero bueno, por acá estas son las principales y las más grandes, ¿no? Bueno, antes de aprender a programar, tenemos que saber qué cosa es un programa. Bueno, un programa es una secuencia de órdenes que el computador ejecuta para desarrollar una tarea en específico, ¿no? Entonces, podemos ver que un programa en sí recibe una entrada de datos de un usuario, procesa los comandos que realizan modificaciones sobre esa entrada de datos y genera una salida, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la calculadora de Windows, ¿no? Una entrada, por ejemplo, de 2 por 5, la computadora, bueno, la calculadora lo, lo procesa y genera un 10 de salida, ¿no? Bueno, hasta acá la introducción a qué cosa es Python y qué cosa es un programa. Ahora, para aprender Python, la mejor forma es usar Python, ¿no? Entonces, de acá para adelante, empezaremos a usar Python. Yo me imagino que ustedes ya tienen instalado en sus computadores el Anaconda, que fue pasado cuando se inscribieron en este curso, ¿no? Bueno, dentro de el Anaconda existe un IDE de desarrollo llamado Spider, que es la pantallita que les estoy mostrando ahora, ¿no? El, el Spider es un IDE de desarrollo que está dividido en 3 secciones. En la parte izquierda es donde tú puedes ejecutar y escribir directamente tus scripts, tus programas. La parte superior derecha es donde tú tienes un explorador de variables, donde tú vas a saber cuáles son el contenido de cada variable en el transcurso del programa. También está un acceso directo a la ayuda
de Python. Una pestaña donde tú puedes ver los gráficos que generas con el código Python. Y bueno, una pestaña que te permite navegar por tu sistema de archivos, ¿no? Donde tú puedes buscar los códigos y abrirlos directamente. En la parte inferior tenemos una consola IPython, que es una consola fortificada, se podría decir así, de Python, que te permite hacer resalte en la sintaxis y, bueno, ejecutar directamente las instrucciones en Python, ¿no? Y al otro lado tenemos la pestaña del histórico, donde, como pueden ver acá, aquí están todos los comandos que tú fuiste escribiendo a través del tiempo para, bueno, recordarte o de repente volverlos a utilizar en algún momento, ¿no? Bueno, entonces comencemos. Bueno, al final de este curso se les va a pasar el script para que ustedes puedan desarrollar todos los ejercicios que nosotros hacemos acá. Así que si ustedes desean, pueden abrir y ejecutar los códigos directamente con nosotros o prestar atención a qué cosa hace cada línea de código y, bueno, al final hacer una prueba por ustedes mismos, ¿no? La verdad, no, siéntanse libres de hacer como ustedes deseen. Bueno, para empezar, vamos a hablar sobre la forma de ejecutar comandos en Python. Directamente acá, yo puedo escribir el nombre de una variable, por ejemplo, entero en este caso es el nombre de una variable. Hago espacio, hago un igual y, bueno, le asigno un valor, ¿no? Para ejecutar esta línea de código, yo puedo hacer clic en este botón que está acá, que me ejecuta la línea seleccionada, sino utilizar la tecla de atajo F9, ¿no? En este caso voy a apretar F9 y vemos que acá automáticamente en la consola se ejecuta esa instrucción, ¿no? A la variable entero le estoy asignando el valor 42. En este caso vemos que en la parte superior, en el explorador de variables, ya aparece el nombre de la variable, el tipo, su tamaño y su valor, ¿no? Muy para la gente que está familiarizada con R y sobre todo con R Studio, verán que la interfaz es casi lo mismo, ¿no? Tenemos acá donde ejecutamos la consola y el explorador de las variables. Bueno, en esta primera instrucción hemos creado una variable, hemos asignado un valor y, para que se den cuenta, en ningún momento le hemos dicho que esta variable va a ser de tipo entero. Nuestro compilador automáticamente, por el contenido de la variable, ha decidido que esta variable va a ser entera, ¿no? Ahora, si nosotros quisiéramos ver el contenido de esta variable dentro de nuestro intérprete, simplemente escribimos el valor de la variable y hacemos un enter, ¿no? En este caso voy a escribir el valor de la variable entero y, como podemos ver, nuestra salida, el output es 42, ¿no? El valor que nosotros
teníamos antes. Ahora, otro tipo de variables que nosotros podemos almacenar dentro de Python son los números reales, ¿no? En este caso los números de coma flotante. En este caso, para asignarle un número de coma flotante, simplemente le ponemos un número que tenga una parte decimal, como acá, ¿no? Real, igual a 3.4. Ejecuto esta línea de código. Acá. Y bueno, tenemos creada la variable real con el número 3.14 y podemos ver en nuestro explorador de variables que es un real de tipo float, ¿no? Bueno, el nombre de la variable es real y el tipo es float y su valor 3.4. ¿Cómo yo hago? Acá surgió una pequeña pregunta, ¿no? ¿Cómo yo hago para asignar variables que sean reales, que no tengan decimales? Por ejemplo, yo quisiera que este 42 sea almacenado dentro de mi variable, pero que no sea tratada como un entero. Bueno, aquí tenemos dos opciones. Una es transformar esta variable de un entero hacia un float, o decirle literalmente cuando ingresas la variable que va a ser un float. O sea, hacer algo así, ¿no? Como entero igual a 42.0. Si yo le doy una parte decimal, automáticamente el compilador va a decir que esta variable ya no es un entero, es un float, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto esto, vamos a ver que tengo el mismo valor 42, pero en este caso 42.0, y ya se cambió su tipo a un float, ¿no? Bueno, esa parte la otra parte que les comenté era haciendo una transformación directamente, ¿no? Bueno, es esa parte de hacer la transformación directamente, vamos a verlas en los siguientes bloques, ¿no? Para ser más específico, vamos a verlo en la siguiente semana, en el bloque 2.0. Bueno, aparte de enteros y aparte de flotantes, ¿qué cosa más podemos inserir dentro de nuestras variables en Python? Por ejemplo, podemos inserir números complejos. En este caso tenemos que poner los números entre paréntesis, y tienen que tener la parte entera y la parte compleja, ¿no? Para designar la parte compleja, Python utiliza una J, ¿no? Y yo sé que en otros lenguajes de programación, por ejemplo, utilizamos una I. En este caso, Python utiliza una J. Bueno, corremos esta línea de código y vemos que definitivamente tenemos una variable de tipo complejo con el valor de 1.2 J, ¿no es cierto? Ahora, otro tipo de variables que nosotros podemos tener dentro de nuestro código Python son los booleanos, ¿no? Booleanos son variables que pueden tomar los valores de verdadero o falso. En ese caso nos sirve para hacer operaciones lógicas que veremos más adelante dentro de este mismo curso. En este caso ejecutamos esta línea de código. Como podemos ver acá tenemos una variable booleana y bueno, su valor es verdadero y este tipo bool, ¿no? Igual para que nos la escriba dentro de nuestra consola, volvemos a
a ejecutar, ponemos booleano y acá vemos que nuestra salida es verdadera, ¿no? Bueno, y por último, tenemos las variables de tipo texto, de tipo string, ¿no? De tipo cadena. En este caso, para definir una variable de tipo texto, le damos el texto directamente entre comillas. En este caso tengo un texto o la QS. Voy a ejecutar esta línea de código. Y bueno, podemos ver acá un texto de este tipo str, que es un string. Y bueno, su valor es hola QS, ¿no? Entonces, bueno, hasta, hasta, hasta aquí podemos ver cómo es que Python nos permite asignarle a unas determinadas variables algunos determinados valores, ¿no? Pero lo importante y lo, lo, lo funcional sería cómo nosotros operamos estas variables, ¿no? Sumamos, restamos, multiplicamos, cómo manipulamos nosotros estas variables. Bueno, vamos a darnos un pequeño salto por acá. Y vamos a llegar a las operaciones, ¿no? Bueno, tenemos, como todos sabemos, 4 tipos de operaciones básicas en la aritmética, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división. Que bueno, dentro de Python están nombradas con los signos que nosotros ya conocemos. Más, menos, bueno, el por es un asterisco. Y el enter, que es del enter, digo, la división, que es una barrita, ¿no? Vamos a ver primero estas operaciones. Por ejemplo, si queremos hacer una suma, podemos definir un operador 1 igual y le damos un valor, por ejemplo 10, ¿no? Ejecutamos esto. Luego definimos un operador 2. Le damos un valor, por ejemplo 4. Ejecutamos esta línea de código. Y vamos a operar estos dos valores, ¿no? Puedo poner op1 más op2. Entonces ejecutamos esta línea de código y tenemos la suma, ¿no? Operador 1 más operador 2 es igual a 14. De mismo modo podemos usar resta, división, multiplicación, que bueno, es exactamente análogo. O sea, no hay mucha novedad por acá. Y lógicamente también podemos asignar el resultado de estas operaciones a nuevas variables, ¿no? Por ejemplo, acá dice operador 1 más operador 2 igual 14, operador 1 menos operador 2 igual 6. Estos resultados, lógicamente, podemos asignarlos a una variable, ¿no? Para eso vamos a crear otra variable llamada resultado. Y dentro de este resultado hacemos resultado igual operador 1 más operador 2, ¿no? Entonces ya no vamos a perder el resultado de la operación, sino vamos a guardarla dentro de una variable. Entonces ejecutamos la línea de código y automáticamente vemos que en nuestra memoria se creó una variable con el valor de 14, ¿no? Entonces, recapitulando, la asignación se hace que yo le doy un nombre a la variable que yo quiero crear
y directamente yo le asigno la operación que quiero almacenar, ¿no? Ahora, aparte de la suma, multiplicación, división y, y multiplicación, no, suma, resta, multiplicación y división, Python también me permite hacer directamente cosas como la potenciación, ¿no? En este caso, si yo pongo asterisco, asterisco, yo voy a hacer una operación de potenciación. 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 Ok. Yo voy a operar. Operador 1. Yo lo voy a elevar al operador 2, ¿no? Se dan cuenta, en vez de hacer una multiplicación, yo estoy haciendo como si fuesen dos multiplicaciones. En este caso es una potenciación. Entonces, op1, asterisco, asterisco, op2. Yo ejecuto esta línea de código. Y aquí tengo definitivamente 10 elevado a la cuarta, ¿no? Que en este caso sería 10.000. Ahora, aparte de las operaciones clásicas que la gente, que nosotros conocemos, Python y casi todos los lenguajes de programación nos van a permitir hacer dos operaciones adicionales. La primera es la división entera, o sea, si por ejemplo yo quiero eh, dividir 5 entre 2, da 2.5, ¿no? Pero si yo solamente quisiera quedarme con la parte entera, o sea, con el 2, yo puedo utilizar el operador slash slash, que bueno, que así me hace una división entera. Como por ejemplo acá, voy a hacer, bueno, voy a continuar con los mismos operadores y le doy operador 2, ¿no? Entonces esta pequeña línea de código yo la ejecuto y tenemos operador 1 slash slash operador 2 como un 2, ¿cierto? Ok. Ahora, otra de las operaciones que nos permite hacer Python y bueno, los lenguajes de programación propiamente dichos es la operación módulo. La operación módulo sería más o menos el complemento de la división entera, ¿no? Que en este caso te está dando el residuo de cuando haces una división. Por ejemplo, en este caso, 10 entre 4 es 2 y el residuo tendría que ser 2, ¿no? Entonces yo pongo acá operador 1, utilizo el signo de porcentaje para calcular el módulo, operador 2. Entonces de esta forma yo puedo calcular acá el módulo. Si le hago, si opero acá, entonces yo voy a tener el mismo 2, ¿no? Bueno, 10 entre 10 entre 4 es 2, residuo 2. Entonces vamos, para que se vea mejor, vamos a usar un número más interesante. Por ejemplo, 3. Si yo le cambio de valor al operador 2 y vuelvo a ejecutar esta operación, entonces yo tengo, claro, 10 entre 3, 9, ¿no? Residuo 1. Bueno, ¿para qué sirven estos dos operadores? Más adelante cuando veamos bucles y veamos estructuras condicionales, vamos a ver que justamente estos operadores nos van a ayudar a dividir datos de una manera coherente para poder procesarlos, ¿no? Bueno, la primera parte del curso, bueno, la primera parte de este bloque era hasta acá. Defino variables, ¿no? Un nombre, le asigno un valor determinado, verifico qué tipo de datos yo puedo agrupar
y veo qué tipo de operaciones yo puedo realizar, ¿no? Yo puedo realizar estas operaciones, lógicamente, bueno, estas son operaciones numéricas. Aquí solamente yo puedo hacer estas operaciones con los datos, mientras que sean números, ¿no? Por otra parte, tenemos los operadores con las cadenas, ¿no? Con los textos. Bueno, con textos yo puedo hacer un montón de cosas. Puedo dividir el texto, puedo fusionar texto, puedo replicar texto. Wow. El tratamiento de texto dentro de un lenguaje de programación es en lo que se gasta más tiempo, ¿no? Porque justamente casi siempre los datos de entrada van a estar en forma de texto, y tú tienes que de alguna forma procesar ese texto para extraer las variables y las cosas que nosotros queremos realizar. Entonces, vamos a ver dos operadores de las cadenas. Vamos a tener, por ejemplo, una variable. Voy a poner acá texto 1, ¿no? Texto 1, le pongo igual. Y como ya les he dicho, los textos se definen con comillas, bueno, comillas simples o comillas dobles, ¿no? Pero se definen con comillas. Acá puedo poner, por ejemplo, el clásico programa hola. Y luego pongo el texto 2. Y vamos a hacer un igual a texto 1 más el texto 2, ¿no? Entonces, ejecuto esta concatenación. Y aquí puedo ver, ¿no? Texto 3 es igual a texto 1 más texto 2. Entonces, el texto 3 va a concatenar el resultado de mis dos textos previamente, ¿no? Entonces acá yo veo, por ejemplo, en el texto 1 tengo hola, en el texto 2 tengo mundo, y en el texto tengo 3 tengo un hola mundo, ¿no? Entonces acá puedo poner en mi consola. Bueno, para continuar con la forma como estábamos trabajando, lo voy a poner acá. Texto 3. Y lo voy a ejecutar. ¿No? Entonces vemos que dentro del texto 3 está la variable hola mundo, ¿no? Bueno, le puse un espacio lógicamente entre hola y mundo. Hay otras formas de hacer concatenaciones definiendo cuál es el carácter que vamos a separar cada texto, pero bueno, eso lo veremos en clases un poquito más avanzadas. En esta parte solamente vamos a ver la parte básica, ¿no? Ahora, la otra operación básica que podemos hacer con los textos es la replicación. O sea, crear un texto enorme con el mismo texto, ¿no? Por ejemplo, tengo un texto acá, bueno, el mismo texto hola, por ejemplo. Yo lo quiero replicar, por ejemplo, 10 veces. O sea, quiero un hola, 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 10 veces. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Simplemente voy a tratarlo entre comillas, como si fuese un número. Y voy a agarrar acá texto 3, no, texto 1, perdón. Y le voy a multiplicar por el número de veces que quiero que se repita, ¿no? Entonces yo le aplico el asterisco. Y acá tengo texto 1 por 10 es un hola, 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 hola 10 veces, ¿no? Entonces, cuando utilizamos números, el más significa lógicamente sumar, ¿no? Cuando usamos cadenas, el más significa concatenar, o sea, juntar, ¿no? Igual, el, el asterisco significa multiplicar dos valores, y cuando multiplicas un texto por un número, le estás diciendo que replícame, o sea, muéstrame ese mismo texto esas n veces, ¿no?
Bueno, para la gente que ya es dentro de la computación, todos estos eh, conceptos que estoy explicando deben parecerles muy obvios, ¿no? Pero bueno, por lo general bueno, este curso en sí está dirigido a personas que quieren aprender a programar y, bueno, están empezando a programar con el Python, ¿no? De acá para frente vamos a ver un poco cosas un poquito más fuertes para que vean cuál es el poder verdadero de la programación, ¿no? Hasta acá estamos un poquito en la parte chata, no, la parte aburrida, porque bueno, estamos viendo conceptos básicos, ¿no? Que nos permitirán entrar a hacer cosas más emocionantes en un futuro, ¿no? Entonces, hasta acá hemos visto la designación de las variables y pequeñas operaciones sencillas que nosotros podemos hacer con estas variables, ¿no? Si nosotros volvemos a nuestros slides, a nuestras diapositivas, habíamos dicho que nuestro programa, un programa de computación, está dividido en tres partes, ¿no? La entrada de datos, el, el proceso y la salida de los datos. Hasta acá hemos visto básicamente lo que sería el proceso, ¿no? Tomo una variable y la mezclo con otra o la combino de una forma con otra. Ahora, en la segunda parte de este primera sección, vamos a ver la parte básica de la salida de datos y la parte básica de la entrada de datos. Entonces, comencemos por la salida. ¿Por qué? Bueno, después vamos a ver por qué. Eh, para, para botar datos dentro de nuestro programa, nosotros utilizamos, bueno, en computación se utiliza distintas formas de botar datos, ¿no? Ya sea, llámese impresora, llámese alguna imagen, llámese algún texto que nosotros imprimimos dentro de la pantalla, ¿no? Eh, como estamos en un curso, ¿cómo está esto? Ya, como estamos en un curso ligeramente básico, vamos a dedicarnos solamente a la salida de datos mediante texto, ¿no? Mediante impresiones dentro de nuestra consola. Que bueno, lógicamente después ustedes lo pueden llevar a un archivo, archivo o alguna cosa para poder procesarlo después, ¿no? Entonces, Python para la salida por consola, para la salida de datos, utiliza la función print, que es en sí imprimir, ¿no? Entonces, en lugar de yo poner el nombre de la variable que salga un output dentro de mi consola, yo puedo utilizar la función print para imprimir nuestras variables, ¿no? El uso básico simplemente es pongo el nombre de la función, llámese print, y le pongo entre, en, entre paréntesis, ¿no? Si yo ejecuto esta función print sin ningún parámetro, yo voy a imprimir un espacio en blanco, ¿no? Un enter en sí. O sea, un print por defecto lo único que hace es imprimir un salto de línea, ¿no? Ahora, dentro de mi función print, yo puedo enviarle las variables que yo quiero que imprima, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner el mismo entero que estábamos usando anteriormente, pongo print entero, por ejemplo, el nombre de la variable, y bueno, perdón, utilicé la tecla equivocada. Ya, pongo print entero, y bueno, imprime como ustedes ven el número entero, ¿no? El, el 42. Bueno, lógicamente yo puedo poner cualquier número, cualquier variable, pero
lo interesante de la función print es que yo puedo poner de una variable. Por ejemplo, podría poner el entero, coma, también quiero que me imprimas el float, perdón, el real, así se llama nuestra variable, coma, y también quiero que me imprimas el complejo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo quiero que me imprimas el entero, el real y el complejo. Entonces, yo doy F9, y si se dan cuenta, la salida es el resultado de lo que tengo dentro de esas variables separados por un espacio, ¿no? Entonces, print puede, print puede aceptar cualquier número de variables como entrada y las va a concatenar todas mediante un espacio, ¿no? Ahora, este es el comportamiento por defecto de la función print. Nosotros podemos manipular esta función print y decirle que escriba otra cosa en vez del espacio entre los caracteres que nosotros vamos recibiendo. Bueno, pero eso lo veremos en la siguiente clase, pues, cuando veamos usos avanzados de las funciones de salida. Por ahora, la función print lo que nos está haciendo es imprimir el número de nuestras diferentes variables separadas por un espacio, ¿no? Lógicamente, dentro de un print, tú también puedes pasarle directamente eh, los, los valores de las variables y no solamente el nombre de las variables, ¿no? Como por ejemplo, yo puedo escribir una cosa así, ¿no? Acá escribo un texto y le pongo, por ejemplo, el, val, el valor de la variable entero es, y le pongo una coma, y le pongo el entero, ¿no? Entonces yo ejecuto esta línea de código y en la consola, como vemos, me sale el valor de la variable entero es un espacio y el número entero, ¿no? Acá le puse un espacio más acá, en este caso ya no es necesario. Ahora sí, porque acá tenía doble espacio, ¿no? El espacio por defecto, no es el espacio que había puesto. Entonces, así yo puedo formatear de distintas formas las salidas de nuestro print, ¿no? Existen otras formas un poquito más avanzadas de cómo formatear estos textos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a algunos. Y como ya les dije, en la siguiente clase vamos a ver las virtudes más avanzadas, ¿no? Bueno, en primer lugar, vamos a ver, por ejemplo, hacer un texto un poquito mejor formateado. Por ejemplo, como ya vimos las operaciones, vamos a ver cómo devolver en un formato un poquito más enriquecido el, el resultado de nuestras operaciones, ¿no? Voy a poner acá. Por ejemplo, el resultado de sumar, le pongo coma, ¿no? Operador 1, coma, y, ¿no? Coma. Operador 2, op2, coma, le pongo es, dos puntos, coma, a ver, ¿en qué variable está nuestro resultado? En la variable resultado, ¿no? Entonces acá vamos. Resultado. Entonces, si dan cuenta, he separado, estoy
mezclando, ¿no? Texto directamente con las comillas, con con las variables, ¿no? Operador uno, operador 2 y el resultado. Como yo sé que por defecto me lo va a dividir con los espacios, en la salida de este print va a ser el resultado de la suma. Acá op1 es reemplazado por su valor 10 y 3. El resultado de la suma 10 y 3 es 14. El operador 2 le había cambiado de valor. Entonces, puedo hacer acá dos cosas para corregir esto. Puedo volver a calcular el resultado. Asignarle otra vez operador 1 más operador 2. Y le doy, lo vuelvo a ejecutar, ¿no? Y como pueden ver, el resultado valió a 13. El resultado correcto, ¿no? Y aquí ejecuto esto. Y vemos acá el resultado de operar 10 más 3 es 13, ¿no? Bueno, un plus extra a todo lo que hemos estado conversando. ¿Se habrán dado cuenta que yo cuando defino las variables y le asigno valores, uso el nombre de la variable, espacio, el símbolo igual, espacio y el valor? Es, este, este comportamiento yo lo hago por el estándar. O sea, si tú hacer esto, ¿ya? Y hacer esto sin ningún espacio, es exactamente lo mismo. O sea, el Python igual crea una variable entero, le asigna un 42 y lo va a almacenar, ¿no? Solamente que las buenas prácticas de código te dicen que le pongas un pequeño espacio entre las variables, el símbolo de asignación y el valor. ¿Esto para qué? Para que el código sea más fácilmente entendible y para que cuando tú estés, bueno, programas reales tienen 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 líneas, ¿no? Para que sea mucho más fácil leerlos. O sea, no eh, ponerle espacios hace que sea más agradable a la vista y bueno, forma parte de los estándares de buenas prácticas de programación, ¿no? Bueno, yo me imagino que la mayoría de que están en esta sala son principiantes y bueno, tanto para principiantes como para programadores avanzados, siempre es bueno seguir los estándares. ¿Por qué? Porque hacen que tu código sea mucho más fácil de leer, cuanto para otras personas, cuanto para ti, porque tú vas a escribir códigos de 1000, 2000 líneas y por más que tú los hayas escrito, llega momentos en los cuales ni tú mismo entiendes qué cosa hace, ¿no? Entonces, es mejor siempre seguir los estándares, ¿no? Otro de los estándares, ya que empecé a hablar de los estándares, es ponerle nombre a las variables que representen qué cosa es lo que yo estoy grabando dentro, ¿no? Por ejemplo, tengo un entero, es 42. Pero si es que, por ejemplo, dentro de la lógica de mi programa, este entero representaría una edad, por ejemplo, yo debería poner una cosa así, ¿no? Edad igual, y acá, por ejemplo, no sé, 32 años, ¿no? 32. Ya no entero, ¿no? Entonces, más o menos otra de las recomendaciones de los estándares, de las buenas prácticas de programación, es designar el nombre de las variables exactamente que estén ligadas fuertemente a lo que significan dentro del código, ¿no? En un inicio
parece medio, no sé, hasta tonto hacer esto, pero créanme, yo tengo mm, más de 15 años programando y ayuda mucho cuando tienes problemas enormes y tienes que hacer seguimientos que muchas veces son bien complicados de hacer, ¿no? Ahí, Bueno, Fernando, Fernando, dime. tienes un par de preguntas en el chat. Te dice, profesor, Ah, ya, buenas perdón. noches. A ver, Eso es una concretación, ¿correcto? disculpa. Ya, me está hablando de la concatenación, ¿no? De acá. A ver, perdón. Sí. Voy a verla. Y la segunda Una pregunta, concatenación. y A la ver, segunda lea. pregunta, perdón, No, Fer, bueno, dice, el print es como una concatenación. ¿Puede explicarlo, por favor? ¿qué concepto? Ya. Bueno, una concatenación vendría a ser lo que yo he explicado acá abajo, ¿no? Digamos, yo tengo un texto y tengo otro texto y yo estoy, cuando con el operador más, yo hago una concatenación, o sea, junto lo que tengo en la primera variable lo concateno con la segunda variable, ¿no? El print por dentro, bueno, el print es una función que sirve para escribir datos dentro de la consola. Y por dentro, el print hace concatenación sí, ¿no? O sea, va a coger cada uno de las variables que están entrando y las va a concatenar una tras de otra, solo que va a concatenar adicionalmente un carácter de, de espacios, ¿no? Entonces, aunque parezcan, bueno, eh, aunque parezcan cosas iguales, el print y la concatenación vienen a ser cosas diferentes. El print es la función que nos permite eh, escribir datos, mostrar datos, salida de datos por consola, que por dentro usa los conceptos de concatenación, y la concatenación es simplemente eso, ¿no? La unión de una o más variables de tipo texto, ¿no? En la concatenación en Python siempre se hace de variables de texto con variables de texto. Si yo quisiera, digamos, por ejemplo acá, en la línea 43, si yo quisiera hacer esto sin, sin usar la coma, o sea, sin pasar más de un parámetro al, a, la, a la función print, podría hacer algo parecido a esto, ¿no? O sea, hacer la concatenación antes de, bueno, hacer la concatenación directa en vez que lo haga el Python por mí, ¿no? Solo que acá hay un pequeño problema y vamos a ver exactamente cuál es. Si yo hago una concatenación acá, pongo el valor de la variable entero más entero, lógicamente para intentar concatenar este, este texto más este entero, va a ocurrir un pequeño problema. Vamos a verlo. Hacemos un if9 y la consola nos manda un mensaje de error, ¿no? Nos dice, vamos a ver, solo puedes concatenar string, no floats. O sea, yo solamente puedo concatenar strings. O sea, yo no puedo juntar este dato que es una cadena con este dato que es un float, ¿no? Para poder hacer esto, yo antes de hacer la concatenación, perdón, acá falta un espacio del estándar, ya, para yo poder hacer esto, yo antes tengo que, que convertir esta variable, bueno, que se quedó como float, en un string, ¿no? Y para eso yo voy a usar otra función llamada str
que se llama exactamente igual como el tipo de datos al que quiero convertir, ¿no? Lo paso entre paréntesis. El valor, y ahora sí, he convertido el float en una cadena, y ahora sí yo la puedo concatenar con otra cadena, ¿no? Entonces, yo hago, si yo ejecuto esto, efectivamente me sale, ¿no? El valor de la variable entero es 42. Solo que acá si te das cuenta, como estoy haciendo la concatenación explícita, yo tendría que aumentarle acá un espacio para que no salga así, ¿no? Es 42 pegado. Y bueno, de alguna forma, si es que te das cuenta, el print, por el mismo hecho de aceptarnos más de una variable, nos está ahorrando, no está ahorrando muchas cosas, ¿no? La conversión, los espacios, y bueno, yo tranquilamente, como en este caso de acá abajo, no puedo pasarle varias cosas de distintas formas, de, de distintos tipos, variables de distintos tipos, y el print por dentro va a hacerme todo el trabajo sucio, ¿no? La conversión, la concatenación, todo chévere, me lo formatea y me lo muestra, ¿no? Entonces, espero que con este ejemplito haya respondido a tu pregunta. Y si no, bueno, me vuelves a preguntar y lo volvemos a explicar más detenidamente, porque bueno, para eso estamos, ¿no? Entonces, bueno, Print hace eso y gracias a la pregunta de nuestro compañero vimos que eh, es más potente de lo que parece, ¿no? Porque hace las conversiones, las concatenaciones, junta los datos, todo lo hace en una sola, ¿no? Bueno, como les dije, la siguiente clase, el siguiente lunes, ya vamos a ver cosas aún mejores que puede hacer el print, porque no solamente se queda en eso. El print tiene un lado mucho más potente, pero bueno, ya, ya será en nuestra siguiente visita. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a la segunda parte. Bueno, a la primera parte. Bueno, bien desordenados hemos ido, ¿no? Hemos empezado por acá, luego nos hemos ido acá, y ahora vamos a irnos acá. Ahora, ¿por qué hemos hecho eso? Es por un motivo bueno, primero, todos los programadores somos un poco desordenados, pero no es específicamente por eso, sino es que de esa forma se van a entender mejor los conceptos, ¿no? Porque para pedir datos nosotros vamos a necesitar también de alguna forma salidas. Vamos a verlos acá. ¿Ya? La función que por defecto nos lee datos de nuestro usuario, en este caso va a leer datos de la consola, es la función input. Tú le pasas, por ejemplo, en este ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, yo voy a poner print, cómo se llama, voy a pedir el nombre a un usuario y después voy a crear la variable nombre y dentro de la variable nombre yo le voy a asignar input con las comillas abiertas y comillas cerradas, ¿no? O sea, acá voy a leer lo que el usuario ingresa por el teclado, ¿no? Entonces vamos ya. Leo esta línea, me aparece print, el mensaje, ¿no? ¿Cómo se llama? Aprieto F9 y en este caso nombre igual a input, me está pidiendo que yo ingrese acá un valor, por ejemplo, yo me llamo Fernando y voy a poner acá Fernando, le hago enter y vemos acá, se ha creado la variable nombre de tipo cadena, de tipo string y su resultado es Fernando, ¿no? O sea, he leído directamente dentro de la consola.
Y bueno, y luego mando un pequeño mensaje de, de bienvenida, ¿no? Bueno, mejor lo voy a cambiar. Bueno, solamente para darles un pequeño guiño. Esta es otra forma de formatear textos que lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que mejor antes de mezclar cosas, vamos a volverlo al formato que estamos viendo hasta ahora. Vamos a ver. Vamos a quitarle esto más. Vamos a ponerle esto. Ahora sí. Entonces vamos a poner print, me alegro de conocerte, coma y nombre, ¿no? Entonces acá hago F9 y print, me alegro de conocerte, Fernando, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, hemos usado una variable de salida para escribir el mensaje que nos está pidiendo el nombre. Creamos la variable de nombre, creamos el input, tecleamos por teclado lo que queremos que entre. Y bueno, después hemos usado el print de la forma que nosotros ya lo conocemos, ¿no? Ahora, otra forma de crear, de usar el input es pasarle como parámetro el mensaje que nosotros queremos que aparezca en la pantalla para pedir el dato. O sea, lo mismo que habíamos hecho, voy a copiar este código acá. Ya, ahora sí. Lo mismo que habíamos hecho acá, con 3 líneas de código, acá lo vamos a hacer con 2 líneas de código, ¿no? En este, de frente yo digo nombre, igual, y voy a poner input, y dentro de la función input, dentro de los paréntesis, yo le paso directamente la cadena que quiero que aparezca para que me pida el dato, ¿no? Entonces voy a hacer un F9 acá, y me aparece, ¿no? Nombre, input, ¿cómo se llama? Me aparece directamente. ¿Cómo se llama? Entonces yo le voy a poner para que solamente por motivos de aprendizaje voy a ponerle otro nombre. Por ejemplo, me llamo Juanito. Entonces yo le pongo Juanito. ¿Cómo se llama? Juanito. Hago entre Juanito. Vemos que el nombre automáticamente se cambió, ¿no? Aparece Juanito. Y cuando nuevamente imprimo los datos, aparece nuevamente, ¿no? Me alegro de conocerle, Juanito. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver acá es cómo es que se leen los datos. Vamos a hacer un pequeño guiño a las clases que vienen adelante. ¿Cómo yo hago para leer datos que no necesariamente son cadenas? Por ejemplo, imaginemos que yo tengo un pequeño programa que hace cambios, ¿no? Que yo digo, digamos, quiero cambiar dólares. Yo quiero cambiar soles a dólares. Bueno, o dólares a soles, ¿no? Entonces, lo lógico es que mi programa por dentro, él sepa el tipo de cambio, ¿no? Puede ser que lo haya descargado de internet o esté conectado a algún servidor financiero, no sé. Pero vamos a hacer de cuenta que nosotros ya tenemos el tipo de cambio, ¿no? Entonces voy a crear acá una pequeña variable, tipo cambio. Y bueno, le voy a decir que el tipo de cambio está a 3.61, creo que está el dólar. Si no, es que voy a cambiar muy bajo los dólares que tengo. Ya, tipo de cambio es igual a 3.61, ¿no? Y aquí yo voy a hacer un pequeño input, ¿sí? Y input. Y yo le voy a poner un mensaje, digamos, digite la cantidad de soles que desea cambiar, ¿no? Entonces yo le pongo acá, digite la cantidad de soles que desea cambiar. Y este input yo lo voy a asignar a soles, ¿no? Creo una variable llamada soles. Y acá le digo, digite el tipo
no, digite la cantidad de soles que deseas cambiar. Y una vez que he hecho el cambio, aquí puedo hacer dos cosas, ¿no? Puedo calcular el cambio y guardarlo en una variable o calcularlo de frente cuando lo muestro. Para hacerlo un poquito más detallado, vamos a crear otra variable. Aquí voy a poner la variable dólares en soles, dólares soles, por ejemplo. Y aquí le voy a poner la, la operación que quiero hacer, ¿no? Soles por, no, soles por, no. Pucha, perdón, un buggy acá. Si yo quiero cambiar dólares a soles, aquí no debía haber pedido soles, aquí debía poner pedir dólares, ¿no? Perdón a los presentes, un buggy en mi cabeza. Dólares, ya. Entonces, dólares en soles va a ser igual a dólares por el tipo de cambio. ¿Cierto? Y al final yo imprimiría los, los resultados, ¿no? Voy a poner acá. Voy a querer que aparezca, digamos, el cambio de, no sé, X dólares, lo que la persona ingrese, a soles es y la cantidad que me bota nuestro programa, ¿ya? Entonces vamos a poner acá. El cambio de, aquí le pongo, dólares, el cambio de, por ejemplo, va a entrarnos 10, el cambio de 10 dólares, por ejemplo, en soles es, le pongo sus dos puntitos, y le pongo la variable dólares soles, ¿no? Ya. En teoría, esto debería funcionar, ¿no? He definido una variable llamada tipo cambio, he definido una variable dólares, donde yo voy a leer los dólares que va a meter nuestro usuario. He definido otra variable donde hago el cálculo propiamente dicho y he definido he formateado la salida de mi programa, ¿no? El cambio de dólares en soles es, en teoría esto debería correr, pero vamos a ver que tengo que hacer un pequeño ajuste. Bueno, corremos la primera línea, tipo cambio. Aquí vemos que se ha creado efectivamente un tipo cambio que es de tipo real y tiene el valor de 3.61, ¿no? En la línea, cuando corremos la línea 73, vemos que, está en orden alfabético, creo. A ver. No, perdón, nos está pidiendo, ¿no? Digite la cantidad de dólares que desea cambiar. Ya. Digamos, yo quiero cambiar 15 dólares. Digito el 15 acá, si se dan cuenta. Le doy Enter y el 15 se ha creado, ¿no? ¿Dónde está? No, perdón. Muchas variables tengo, creo que debería empezar a limpiar. Bueno, aquí está. Dólares, ¿no? Dólares tiene el valor 15 y noten que esta, esta variable es de tipo cadena. ¿Por qué? Porque el input solamente lee cadenas, ¿no? Entonces, cuando yo ejecute la línea 74, va a ocurrir un pequeño problema. ¿Qué pasa cuando yo multiplico una cadena por un número? Yo les había explicado que se empieza a reproducir las n veces por el número que tú le multiplicas, ¿no? Solo que acá no le estoy multiplicando por un número entero,
lo estoy multiplicando por un número flotante. Entonces, ¿qué va a pasar? Corremos esta línea de código y nos dice, no puedes multiplicar secuencias, cadenas, por algo que no sea un entero, ¿no? Bueno, otra dica, otro consejo. Eh, Cuando eres programador, tú vas a tener que sí o sí aprender a leer los mensajes de error que te bota el compilador. Entonces, cuando hay un error, intenta leerlo, intenta, bueno, traducirlo al español si no sabes inglés, e intenta ver qué cosa es lo que significa, ¿no? Y bueno, el mismo error ya te va a dar pequeños consejos de qué cosa puede estar yendo mal acá, ¿no? Por ejemplo, acá dice que no puedo multiplicar secuencias por cosas que no sean enteras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Acá me doy cuenta que el dólar es en sí es una variable de tipo string, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Acá tengo que hacer una pequeña conversión. O sea, a estos dólares yo tengo que convertir en una variable entera o en una variable eh, flotante antes de poder hacer la multiplicación, ¿no? Entonces, eh, análogamente como en el ejemplo que nos propuso nuestro amigo del chat, que hacíamos la conversión de un entero con str, aquí vamos a hacer una conversión del tipo dólar a un tipo float, ¿ya? Bueno, de un tipo entero, mejor, para que solamente nos permita cambiar dólares enteros, ¿no? Sin centavos de dólar. Entonces, dentro del int entre paréntesis y la variable que queremos convertir, ¿no? Bueno, la conversión es en sí, se da cuenta, es sencilla. Solamente le pones el tipo de datos, entre paréntesis, el valor que tú quieres convertir, ¿no? Esto, como les dije, más profundamente lo vamos a ver en la siguiente clase y vamos a ver qué podemos y qué no podemos convertir, ¿no? Porque no siempre vas a poder hacer una conversión directa, ¿ya? Entonces, volviendo acá, tenemos dólares en soles, hemos agarrado nuestros dólares que están en formato de, de texto y lo estamos convirtiendo en un entero, ¿no? Antes de hacer nuestra operación del, del cambio propiamente dicho, ¿no? Entonces volvemos a ejecutar esta línea de código y vemos que ahora sí ha pasado sin ningún problema, ¿no? Vemos el resultado por acá, dólares soles, y ya vemos que ya lo calculó, ¿no? Hizo una multiplicación de 15 que eran los dólares por 3.61. Y lo último que nos queda es imprimirlo, ¿no? Print, el cambio de dólares en soles es dólares soles. Imprimimos el resultado y vemos acá. El cambio de 15, el cambio de 15 acá de dólares, porque estos dólares hace referencia a la variable, ¿no? El cambio de dólares en soles es, vamos a corregir este pequeño error y vamos acá. El cambio de 15 dólares en soles es 54.15, ¿no? Y bueno, es eso, señores. Espero que les haya parecido fructífera la clase, aunque no, perdón, creo que falta una pequeña cosa. Bueno, hemos visto cómo se hace un programa en forma básica, ¿no? En entrada de datos, en este caso hemos visto la función input, que nos permite leer, en este caso, textos, y hemos visto básicamente cómo podemos hacerle pequeñas conversiones
a ese texto que leemos, ¿no? Hemos visto algunos ejemplos un poquito, bueno, recontra básicos de que cómo sería un programa, cómo operamos y manipulamos esas variables para generar un resultado. Y como salida de datos hemos visto la función print, ¿no? Que nos permite imprimir la salida y hemos visto que tiene algunas, eh, que la función print es bien potente y tiene algunas ventajas, ¿no? Que toda la parte complicada de las conversiones, de las concatenaciones, automáticamente ya nos lo hace, ¿no? Entonces, la última parte de este curso, de este bloque, vendría a ser la asignación de operadores de atajo. Entonces, qué cosa quiero decir con asignación de operadores de atajo? Imagina que yo quiero realizar la misma suma que hicimos en un comienzo, ¿no? Voy a copiarme este trecho de código. Yo quiero realizar esta misma suma, solamente que en vez de utilizar la variable resultado, yo quiero asignar la misma variable que yo ya tengo, por ejemplo, el operador 1, porque ustedes habrán visto que, por ejemplo, en las calculadoras de Windows haces 5 más 4, enter, da 9, después dice más 8, enter, da 17, más 7, enter, da 24, y así sucesivamente se va reescribiendo las sumas mientras que tú vas ejecutando, ¿no? Entonces, un, un programa así definitivamente no va a crear una variable para cada suma intermedia que va a estar ejecutando. Entonces, de alguna forma tenemos que sobreescribir nuestras propias variables, ¿no? Entonces, vamos a escribir nuestro resultado sobre el mismo operador 1, ¿ya? En este caso vamos a poner acá operador 1. Entonces, ejecuto la línea 123. Voy a hacer una limpieza. Bueno, mejor después hago la limpieza. Operador 1, tengo la variable 10. Operador 2, tengo la variable 3, ¿no es cierto? Y acá, ¿qué hago? Estoy realizando esta operación y le estoy asignando a la misma variable. Tengan en cuenta que, bueno, para la gente que no es de programación, estas cosas como que en un inicio confunden un poco, ¿no? Primero se va a ejecutar esta parte del código, o sea, el operador 1 se va a sumar con el operador 2 y ese resultado recién va a ser sobreescrito sobre el operador 1. O sea, una vez que yo ejecute esta línea de código, este operador 1 se va a convertir en la suma de estos dos, ¿no? Que es el resultado de la operación. Entonces, si yo ejecuto esta línea de código, efectivamente, como vemos acá, el operador 1 se ha vuelto 13, ¿no? O sea, estoy haciendo una reasignación. Ahora, una forma de hacer esto con una sintaxis un poco más pequeña, un poco más comprimida, es utilizando las asignaciones por atajos. O sea, yo yo quiero sumar el operador 1 y el operador 2 y nuevamente asignarle el, el resultado al mismo operador 1. Entonces yo puedo hacer una cosa así. Operador 1 más igual operador 2. O sea, el operador 1 va a ser igual a la suma de él mismo con el operador 2. O sea,
La línea 126 es exactamente igual a la línea 128. Esto, esto se conoce como operaciones con atajo, ¿no? O sea, en vez de hacer esta sintaxis un poquito más larga, se hace esta sintaxis un poquito más pequeña que, bueno, en un inicio no es muy intuitiva, pero bueno, van a verlo dentro de un montón de códigos que vean en internet y es importante que se acostumbren a ese tipo de, de sintaxis, ¿no? Bueno, si ejecuto esta línea de código, ¿cómo va a quedar mi operador 1? En este caso vemos que el operador 1 ya es 13 y el operador 2 es 3, ¿no? O sea, si yo ejecuto esta línea de código, mi operador 1 tendría que ser 16, ¿no? Porque va a ser 13 más 3 y se va a sobreescribir sobre el mismo operador 1. Entonces, ejecuto esta línea de código. Y, ay, Dios mío, me confundí de... ¿Qué pasaba acá? Creo que me confundí de tecla. Vamos a parar esto. Ya. Esas cosas pasan cuando uno hace clase en vivo. Ya, 13 y 3, pero 128, ejecutamos. No, mejor ejecutamos con el F9. Ejecutamos y como les había dicho, se realiza la operación y la asignación en uno solo, ¿no? 13 más 3, 16 y el, el valor sobreescribe nuestro operador 1, ¿no? Ahora, eh, puedes hacer este tipo de asignaciones por atajos para restas, para sumas, para divisiones, para multiplicaciones, para absolutamente todo, ¿no? Si quisiera hacer lo mismo para una multiplicación, simplemente pongo el signo de multiplicación igual y el operador 2, ¿no? En este caso, el operador 1 va a ser multiplicado por el operador 2 y el resultado se va a guardar dentro del operador 1, ¿no? O sea, voy a multiplicar 16 por 3 y lo voy a guardar dentro del mismo operador 1. O sea, al final voy a tener un 48, ¿no? 81 por 16 por 3 es 48 si la matemática de mi cerebro no me falla. Entonces hago un F9 acá. Y efectivamente, ¿no? Operador 1 vendría a ser lo que estaba antes, multiplicado por el 3 y sobrescrito, ¿no? 48. Entonces, eso vendría a ser lo que se llama sobreescritura de operador, bueno, asignaciones de operadores con atajos, ¿no? Lógicamente, eh, como es como es lógico, esto no solamente funciona con números, también funciona con textos, ¿no? Por ejemplo, volvamos a este ejemplo que teníamos acá. Texto 1, texto 2, texto 1 más 2. Si yo quisiera asignarle al texto 1 el valor de la concatenación del mismo texto 1 con el texto 2, podría ser una cosa así. Más igual. ¿Qué pasa acá? Perdón. Ya. Mi teclado se está poniendo, ¿cómo se dice? Rebelde. Ya. Entonces, texto 1 más igual texto 2. ¿Qué hace? Realiza la concatenación y la asignación en una sola instrucción, ¿no? Al final de esa instrucción, cuando ejecute, hola y mundo van a ser concatenados y van a ser asignados a la variable texto 1, ¿no? Entonces, ejecuto esto y efectivamente, texto 1 viene a ser hola mundo. Ahora, si yo quiero multiplicar esta variable, o sea, quiero replicarla n veces, igual, podría hacerme, acabando de destruir mi variable texto 1, por igual, y le pongo 10, ¿no?
O sea, yo quiero que esta misma variable se, se replique 10 veces sobre sí misma, ¿no? Ejecuto esta instrucción y ya, tengo acá mi texto. Perdón. El texto es el que lo he replicado. Texto 1. Ahora sí. Texto 1, lo multiplico, lo igualo, le hago un F9 y acá tengo. Hola mundo, hola mundo, hola mundo, hola mundo. Concatenado, ¿no? Lógicamente, como no había un espacio al final, mundo y hola terminaron juntos. Pero bueno, hasta aquí el bloque 1. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo. Y bueno, como les dije, sugerencias, consejos de cómo podemos mejorar esta clase, cómo podemos ser un poco más dinámico. Estamos abiertos siempre a, a críticas, ¿no? Aquí nadie se molesta. Bueno, una cosita que faltaba explicarles eran los comentarios, ¿no? Ustedes, como pueden ver acá, dentro del código yo puse algunas líneas que comienzan con un numeral o con una almohadilla, no sé cómo se dice en esas partes del mundo. Entonces, cuando yo hago un numeral, es que esa parte es un comentario, o sea, no va a ser interpretado por el Python, ¿no? Y eso me va a ayudar a documentar mi código fuente. Por ejemplo, acá esto puse un numeral potencia. Si yo corro esta línea de código, claro, simplemente no hace nada. ¿Por qué? Porque es un comentario, ¿no? Esos, las almohadillas, los numerales sirven para hacer comentarios en una línea. Si yo quiero hacer comentarios un poquito más grandes, yo voy a usar 3 comillas acá y 3 comillas de abertura y 3 comillas de, de cierre, ¿no? Yo puedo poner acá comentarios de más de una línea, ¿no? Por ejemplo, acá puse operadores numéricos y aquí, no sé, puedo poner slash, slash, por ejemplo, ¿no? Devuelve la división entera, por ejemplo. Y, por ejemplo, puedo poner acá devuelve, no. Voy a poner acá. Opera la división entera y este opera el módulo, ¿no? Que en sí es el residuo. Entonces, acá tengo comentarios en más de una línea, ¿no? Si es que corro esta parte del código, simplemente lo saco. A ver, a ver, a ver. Ya, es que solamente ejecutó acá. Operadores numéricos, operador de división entera, operador. Ya, no, es que como le ejecutaba acá en la consola, ejecutaba esto, le ejecutaba esto, le ejecutaba esto. Cuando esto tiene más sentido cuando nosotros realizamos scripts que vamos a correrlos directamente todo eso, ¿no? Por eso que acá me intentado escribir las cosas que he escrito en el medio. Bueno, gente, nuevamente espero que haya sido válido, haya sido